como un Estado pluricultural y multiétnico. Debe estar escrito porque nuestro país es pluriétnico. Hay poblaciones diversas como la afrodescendiente, la asiática, la mestiza, la indígena, blanca y otras. Es multicultural porque hay diversidad en prácticas, valores, historia y tradiciones que enriquecen nuestra nación. En el año 2001, en Durban, Sudáfrica, se llevó a cabo la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y formas conexas de intolerancia. En dicha conferencia se dio la declaración y el plan de acción a través del cual se establecen principios orientadores para que los países combatan de manera efectiva esas manifestaciones de intolerancia. Desde esa fecha, Costa Rica se comprometió a elaborar un plan de acción contra el racismo y la discriminación racial. Este compromiso lo reiteró en el marco de su examen periódico universal EPU ante el Consejo de Derechos Humanos en diciembre del 2009 y lo ratificó en marzo del 2010 en la aprobación del informe sobre el EPU en ese Consejo. El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia son formas de violencia, una violencia que puede ser desde moral hasta verbal y física. El fenómeno del racismo y formas conexas de intolerancia no son compatibles con las premisas de un país que aboga por la paz social y el desarrollo humano. Por ello, Costa Rica ha comprendido que debe atender de manera comprometida y sistemática las diversas manifestaciones de discriminación racial que se presentan en el país. Nuestro país pregona tener una amplia trayectoria en la protección y promoción de los derechos humanos. No debemos seguir postergando la verdadera lucha contra el racismo y la discriminación racial. La lucha contra la discriminación racial debe ser necesariamente una acción institucional y sistemática que una las responsabilidades del Estado con el convencimiento y los esfuerzos de la sociedad civil y demás actores involucrados. Costa Rica es un Estado multicultural y pluriétnico, asentado en la diversidad. Consecuentemente, debe reconocer el aporte de todos los pueblos o grupos étnicos como una forma de justicia histórica y la construcción activa de su identidad. El reconocer que Costa Rica es un país construido y desarrollado con el aporte de distintos pueblos y grupos étnicos, valor que enriquece nuestra democracia, fortalece la historia, incrementa el acervo cultural y encuentra sentido político, económico y social dentro del imaginario colectivo nacional. Los efectos discriminatorios se vinculan históricamente a lo que se ha dado en llamar la negación del otro. En términos étnicos y culturales, ella sobrevive y se transfigura a lo largo de la historia y sus procesos de integración social y cultural. La negación del otro como forma de discriminación cultural se transmuta históricamente en forma de exclusión social y política. En nuestro país, el problema de la exclusión se expresa en los accesos a las necesidades básicas, entre las que destaco la educación, la salud pública y la invisibilización de algunos grupos étnicos. La negación originaria de la cultura e identidad del otro constituye una estructura de discriminación étnico-racial en torno a la cual se adhiere con mayor facilidad la exclusión que adviene en las dinámicas de modernización. La etnicidad se vincula a factores de orden cultural. La etnicidad es un término que alude a formas específicas de diferencias culturales
que han sido definidas de distinta forma según las tradiciones sociológicas y antropológicas. Un sinónimo de nacionalidad definida como una pertenencia territorial o por descendencia o vínculo de sangre. Lo étnico se asocia también con la pertenencia a un grupo específico, sea por consanguinidad, proximidad territorial, lazos históricos o vínculos culturales y religiosos. La discriminación étnico-racial no puede ser entendida sin los factores estructurales e históricos de su conformación, así como sus vínculos con los procesos socioeconómicos y políticos que perpetúan la desigualdad y discriminación en el tiempo. Por eso, diputadas y diputados, señores y señoras, la reforma del artículo 1 de la Constitución Política de Costa Rica debe ser una realidad y debe declarar a nuestra República como un Estado pluricultural y multiétnico. Lo que no está escrito está invisibilizado, no existe. Muchas gracias. Gracias a usted, señora diputada.